Hay películas que entretienen, otras que nos hacen pensar y algunas, muy pocas, nos cambian por dentro. La vida es bella. Es una de esas historias que no solo se ven, se sienten. Una película que entra al corazón sin pedir permiso y nos susurra una verdad que muchas veces olvidamos, que incluso en los peores momentos aún podemos elegir amar. Esta no es solo una historia sobre la guerra, es una historia sobre el poder del espíritu humano, sobre cómo un hombre sin armas, sin poder, sin privilegios, usa su sonrisa como escudo, su imaginación como refugio y su amor como salvación. Hoy quiero que vayamos juntos más allá del guión, de las escenas, de los premios. Hoy quiero hablar del alma de esta historia, de lo que nos enseña sobre la vida, sobre el dolor y sobre cómo la esperanza puede ser un acto de rebeldía. Así que si estás pasando por un momento difícil, si sientes que no hay salida o simplemente necesitas recordar que todavía hay belleza, incluso en medio del caos, quédate conmigo porque esta historia te va a tocar el alma. Guido no era un hombre perfecto, no era rico, no tenía una vida fácil, pero tenía algo que muchas veces se pierde en el camino, una alegría auténtica por estar vivo. Desde el momento en que aparece en la película, Guido nos muestra que la actitud lo es todo. Se tropieza, se cae, bromea con los problemas, transforma cada obstáculo en un chiste, en una oportunidad para sonreír. Él no niega la realidad, pero elige vivirla con ligereza, con ilusión, con amor. ¿Te has cruzado alguna vez con alguien así? Alguien que incluso cuando todo parece ir mal, encuentra la forma de sacarte una sonrisa, de hacerte sentir mejor. Ese tipo de personas no son genuinas, son valientes. Porque cuando eliges la alegría en un mundo que duele, estás haciendo un acto de resistencia. Guido se enamora de Dora y no lo hace a lo grande, ni con lujos. Lo hace con creatividad, con ternura, con detalles. Y cuando llega su hijo, su mundo se completa. La historia podría haber quedado ahí, como una comedia romántica sencilla. Pero entonces llegó el golpe más duro, la guerra, la persecución, la injusticia, el campo de concentración. Y aquí ocurre algo extraordinario. Guido no cambia. Lo rodea el horror, pero su espíritu sigue intacto. Y es ahí, en ese contraste brutal, donde su luz brilla más fuerte. Porque es muy fácil ser positivo cuando todo va bien. Es fácil sonreír cuando no hay peligro, cuando todo está en orden, pero ¿quién eres cuando la vida te arrincona? ¿Quién eres cuando no hay salida aparente? En Guido nos muestra que nuestra verdadera fuerza no se mide con los días felices, sino en la forma en que enfrentamos la oscuridad. Y en ese caso lo hizo por la razón más poderosa que existe, su hijo. Él entendió que no podía cambiar la situación, pero sí podía cambiar la experiencia de su hijo dentro de ella. Entonces decidió hacer lo imposible, convertir un campo de concentración en un juego, una prisión en una fantasía, el miedo en risa. Y aquí está la lección más profunda. No se trata de tener control sobre lo que ocurre afuera, se trata de tener dominio sobre lo que sembramos dentro. Y Guido sembró esperanza, sembró amor, sembró la idea de que aún en medio del caos, la vida sigue siendo bella. Hay una escena que jamás olvido. Guido le dice a su hijo que todo es parte de un juego, que van a ganar un tanque si siguen las reglas, que debe esconderse, no llorar, no quejarse, porque cada día juntos les acerca el gran premio. El niño lo cree, confía y sonríe en medio de un infierno. Y ahí es donde uno se rompe por dentro, porque sabemos que lo que hay detrás de esa sonrisa infantil es un padre ocultando el horror más brutal con su imaginación, con su amor. Y te preguntas, ¿de dónde sacó fuerza Guido para seguir fingiendo alegría cuando por dentro probablemente estaba hecho pedazos? La respuesta es dura y hermosa a la vez, del amor. Guido no luchaba por él, luchaba por algo más grande, por la inocencia de su hijo, por regalarle esperanza cuando ya no había esperanza afuera. Y eso, amigos y amigas, es una de las manifestaciones más puras de la superación personal, la capacidad de proteger lo esencial en medio del caos. Muchos creen que ser fuerte es no sentir dolor, pero no es así. Ser fuerte es sentirlo todo y aún así seguir amando. En el campo de concentración, Guido perdió muchas cosas: libertad, dignidad, seguridad, pero jamás perdió su esencia. Nunca dejó que el miedo le arrebatara su ternura. Y eso fue lo que lo convirtió en un verdadero héroe. Porque la vida a veces nos lleva a lugares oscuros, lugares donde parece que ya no hay luz, donde el dolor es constante, donde sentimos que todo está perdido. Pero la vida es bella,
nos muestra que aún ahí podemos elegir no perder el alma. Podemos ser refugio para los que amamos. Podemos ser esa voz que dice, esto es difícil, pero lo vamos a superar juntos. Y aunque tal vez no tengamos que enfrentar una guerra, todos cargamos con nuestras propias batallas. Una pérdida, una traición, una enfermedad, una soledad que grita en silencio. Y cuando llegamos a esos momentos límite, podemos recordar a Guido y preguntarnos, ¿qué historia estoy contándole a mi alma? ¿Estoy alimentando el miedo o la fe? ¿Estoy rindiéndome o eligiendo amar aún con el corazón herido? Porque a veces el acto más revolucionario en esta vida es seguir sonriendo cuando todo duele. Y esa sonrisa, ese pequeño gesto de luz puede cambiarle la vida a alguien, tal como lo hizo Guido con su hijo. A esta altura de la historia ya no estamos viendo solo una película, estamos viendo un milagro cotidiano. El milagro de un padre que no se rompió del todo para que su hijo no se rompiera. En un mundo que olvida con facilidad, un like o dedito arriba puede ser un pequeño acto de memoria para no dejar de creer en la belleza. Guido sigue interpretando el juego. Cada día inventa nuevas reglas, cada noche crea nuevas razones para sonreír. Y lo hace mientras sufre, mientras ve la muerte cerca, mientras el miedo lo atraviesa como una lanza silenciosa. Y tú como espectador sientes ese nudo en el pecho, porque sabes que Guido está viviendo una mentira, pero lo hace por la más hermosa de las verdades, el amor por su hijo. Y aquí nos revela algo esencial, el camino de la superación personal, el poder de encontrar el sentido al sufrimiento. Víctor Franco, sobreviviente de los campos de concentración, dijo una vez, aquel que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Guido encontró ese porqué. No era una meta, no era una venganza, no era una victoria. Era simplemente proteger la niñez de su hijo, preservar su alegría aún en medio del horror. Y eso nos lleva a una pregunta importante. ¿Cuál es tu porqué? ¿Qué te sostiene cuando todo parece derrumbarse? ¿Quién o qué te inspira a no rendirte? Porque la verdad es esta: la vida a veces no va a darte opciones fáciles, pero tú puedes elegir cómo vivir cada una de ellas. Puedes decidir si te detienes por lo que has perdido o por lo que aún eres capaz de dar. Guido no tenía control sobre lo que estaba pasando. No podía cambiar su realidad, ni escapar, ni luchar, pero sí podía darle a su hijo un recuerdo que lo acompañaría toda la vida. Una historia que en lugar de destruirlo lo hiciera más fuerte. Y esa es otra lección poderosa. La resiliencia no es olvidar el dolor, sino transformarlo en algo útil, en algo hermoso, en algo que valga la pena recordar. Porque hay personas que incluso en su dolor más profundo deciden construir puentes en lugar de muros. Deciden dar cuando ya no les queda casi nada. Deciden amar cuando sería más fácil rendirse. Y en ese acto de amor profundo, silencioso, invisible, Guido se vuelve eterno. No porque haya sobrevivido, sino porque dejó una huella imborrable en el corazón de su hijo y en el nuestro. Y entonces llega el momento más duro, el momento en que uno como espectador no quiere aceptar. Guido es descubierto, el juego ha terminado para él, pero no para su hijo. Y en ese instante final, cuando sabe que ya no hay vuelta atrás, cuando lo último que va a ver es el rostro del odio, Guido decide mirar a su hijo y regalarle lo único que todavía le queda, una sonrisa. Una sonrisa que lo dice todo. Estoy aquí, te amo, no tengas miedo, todo estará bien. Y camina como parte del juego, erguido, fingiendo que nada pasa, cuando lo que en verdad pasa es que está entregando su vida para que su hijo nunca olvide que incluso en los peores lugares existió un hombre que lo protegió con amor hasta el final. ¿Qué clase de fuerza es esa? ¿Qué clase de amor puede hacerte sonreírle a la muerte para que tu hijo siga creyendo que la vida es bella? Solo los grandes de espíritu, solo quienes han entendido que hay batallas que no se ganan sobreviviendo, sino dejando un legado emocional que transforme para siempre a quienes quedan. No olvides suscribirte a mi canal Ley Universal. Guido no salvó el mundo, pero salvó el mundo de su hijo, y eso basta. La vida es bella. No es solo una película, es una carta de amor. Un susurro a nuestros corazones rotos que nos dice, sí, la vida puede ser cruel, pero también puede ser hermosa. Hoy, quizás no estés en un campo de concentración, pero tal vez estés atravesando tu propia guerra silenciosa. Una pérdida, una tristeza, una ansiedad, una lucha interna que nadie ve. Y si algo nos deja esta historia es la certeza de que no necesitas tenerlo todo para darlo todo. Que incluso cuando lo has perdido casi todo, puedes elegir
seguir amando, seguir protegiendo, seguir creyendo. Porque al final del día, la belleza de la vida no se mide en lo que tienes, sino en la capacidad de dar cuando ya no te queda casi nada. Guido nos enseñó eso y su historia vive en todos nosotros cada vez que elegimos ser luz para alguien más. Porque sí, la vida es dura, pero también si tú quieres, la vida sigue siendo bella. Soy Wilmer Peña. Gracias por suscribirte a mi canal Ley Universal. Hasta pronto. Bendiciones mil.